Mi despiadada madrastra envenenó mi comida, dejándome tirada en el suelo. Me ató y me abandonó en un bosque oscuro y desolado, riendo mientras afirmaba: ahora, tu herencia es mía. Mi engañoso padre estuvo a su lado, pero cuando regresaron a casa, sintiéndose triunfantes y seguros de su victoria, se les heló la sangre, porque yo estaba ahí, esperando con un plan que jamás vieron venir. Me llamo Evelyn Grant, tengo 26 años, y si me hubieras preguntado hace unos años cómo sería mi vida, te habría dado una respuesta muy diferente. De lo que voy a compartir, hay algo que debes saber. Mi madre, Margaret, fue la mujer más inspiradora que he conocido. Ella construyó una próspera boutique de moda en nuestro pequeño pueblo de Colton, Texas, empezando con nada más que talento y determinación. Me enseñó todo lo que sé sobre resiliencia y el poder del trabajo duro. Pero después de su repentino fallecimiento, hace 2 años, heredé la boutique y nuestra casa familiar. Por un tiempo pensé que podía con todo, creí que estaría a la altura de su legado, pero la vida tenía otros planes para mí. Lo que no sabía entonces, era que su muerte no solo marcó la pérdida de una madre, sino el inicio de una pesadilla que jamás vi venir. Todo comenzó cuando mi padre, Robert, se volvió a casar apenas 6 meses después de la muerte de mamá. Su nueva esposa, Diane, parecía encantadora al principio. Era una mujer pulida, de voz suave, que se mudó a nuestra casa junto con su hijo adolescente, Ethan. El pasado de Diane era un misterio, pero no perdió tiempo en sentirse cómoda en la casa de mi madre. Quería creer que sus intenciones eran genuinas, que estaba aquí para apoyar a mi padre y ayudarlo a superar su dolor. Pero pequeñas cosas empezaron a molestarme. Diane comenzó a hacer cambios en la casa, moviendo los muebles, quitando la decoración favorita de mi madre e incluso sugiriendo que remodeláramos la boutique para modernizarla. Fui educada, pero firme. Ese era el legado de mi madre, y no dejaría que nadie la borrara de nuestras vidas. A Diane no le gustó para nada mi actitud y empezó a meterle ideas a mi padre. Cuestionaba si yo realmente era capaz de manejar el negocio. Evelyn es joven, decía, tal vez necesita algo de orientación. Mi padre, que siempre me había apoyado, de repente empezó a dudar de mí. Comenzó a involucrarse en decisiones que antes ni le importaban, y poco a poco empezó a ponerse del lado de Diane, de maneras que me hicieron sentir como una extraña en mi propia familia. Al principio, traté de justificarlo. Pensé que tal vez solo era parte del proceso de adaptación. Después de todo, las familias ensambladas nunca son fáciles, ¿verdad? Pero pronto, las verdaderas intenciones de Diane quedaron muy claras. Ella no estaba ahí para ayudar, estaba ahí para tomar el control. La primera señal clara llegó cuando Diane sugirió que Ethan trabajara medio tiempo en la boutique. Le dará un sentido de responsabilidad, dijo con una dulce sonrisa. Acepté de mala gana, pero Ethan no mostró el menor interés en ayudar. En lugar de eso, pasó la mayor parte de su tiempo husmeando y haciendo preguntas sobre las ventas y el inventario. Un niño de 13 años no tenía por qué saber esas cosas. Luego, Diane empezó a insistir en asistir a las reuniones de negocios conmigo. Se sentaba ahí, en silencio, tomando notas, pero su presencia era intimidante. Poco a poco, comenzó a socavar mis decisiones. Cuestionaba mis estrategias frente a clientes y proveedores. Creo que deberíamos explorar otras opciones, decía, como si fuera la dueña del negocio. Traté de hablar con mi papá sobre lo que estaba pasando, pero me ignoró. Diane solo está tratando de ayudar. Deberías sentirte afortunada de tenerla, dijo. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que ya no era el mismo papá de siempre. Diane lo tenía completamente controlado. Lo trataba como a una marioneta y dejó que las cosas se salieran de control rápidamente. Diane empezó a interceptar mi correo, a firmar contratos sin mi aprobación e incluso cambió las cerraduras de la boutique con el pretexto de mejorar la seguridad. Sentía que el control sobre todo se me escapaba de las manos. Una noche, mientras cenábamos, Diane me sirvió un plato de pasta. Olía raro, pero no le di mucha importancia. Estaba demasiado cansada para discutir. Esa noche me desperté con un terrible dolor de cabeza y una sensación de malestar en el estómago. Intenté levantarme de la cama,
pero mis brazos y piernas se sentían pesados. Mi vista comenzó a nublarse. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, me desmayé. Cuando desperté, estaba en un lugar frío y húmedo. Tenía las manos y los pies atados, y el sabor metálico del miedo llenaba mi boca. Intenté gritar, pero tenía la garganta seca y adolorida. Entonces, la verdad me golpeó como un tren. Diane y mi padre me habían hecho esto. Sus voces resonaban a lo lejos, riendo como si ya hubieran ganado. Finalmente lo logramos, dijo Diane. El negocio, la casa, todo es nuestro ahora. Nunca pensé que sería tan fácil, agregó mi padre, con una voz fría, sin una pizca de calidez. Me dejaron ahí, atada, en medio de un bosque oscuro, creyendo que no sobreviviría. Pero me subestimaron. No estaba lista para morir, todavía no. Con cada pizca de fuerza que pude reunir, comencé a jalar las cuerdas. La corteza del árbol al que me habían amarrado me raspó las manos, pero no me importó. Los minutos se sintieron como horas, pero finalmente la cuerda se aflojó lo suficiente para que pudiera liberarme. Mis muñecas estaban enrojecidas, mis piernas temblaban, pero estaba viva. El bosque estaba en silencio, excepto por el crujido de las hojas bajo mis pies mientras avanzaba tambaleándome, esperando un milagro. Justo cuando estaba a punto de colapsar, vi una luz tenue a lo lejos. Era una pequeña granja, y en ese momento se sintió como mi salvación. Pero esto apenas comenzaba. Pensaron que podían destruirme. Pensaron mal. Mientras avanzaba tambaleándome hacia la granja, cada paso se sentía como una batalla. El aire frío de la noche me quemaba la piel, y mis piernas amenazaban con ceder en cualquier momento. Pero esa luz tenue, cálida y constante, me llamaba. Era mi salvavidas, una promesa de que tal vez, solo tal vez, no estaba tan sola como me sentía. Llegué a la puerta y golpeé con el puño, apenas haciendo ruido. Por un momento pensé que nadie respondería. Pero entonces, la puerta se abrió con un crujido, revelando a un hombre mayor con ojos amables y un rostro curtido. Me miró fijamente, sus cejas se fruncieron con preocupación. «Señorita, ¿está bien?», preguntó con una voz brusca, pero gentil. «Necesito ayuda», logré decir con voz ronca antes de que mis piernas finalmente cedieran. Lo siguiente que supe fue que estaba acostada en un sofá viejo pero limpio, con una colcha gruesa cubriéndome. El hombre se llamaba Joe Carter, como supe después. Me trajo un vaso de agua y se sentó a mi lado, con sus manos curtidas descansando sobre las rodillas. «Tómatelo con calma», dijo mientras yo luchaba por sentarme. «Has pasado por algo, ¿verdad?». La amabilidad en su voz fue mi perdición. Las emociones se desbordaron, y le conté todo. Le hablé de mi madrastra, de mi padre y de cómo me habían dejado por muerta en el bosque. Joe escuchó atentamente, su expresión se volvía más seria con cada palabra que decía. «Gente como esa», dijo cuando terminé, «cree que puede tomar lo que quiera. Pero tú estás aquí, y eso significa que no ganaron». Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, me sentí segura. Joe no me presionó ni me obligó a hacer nada para lo que no estuviera preparada. Simplemente me entregó un plato de comida, pan caliente y sopa, y me dejó comer en paz. A la mañana siguiente, mientras la luz del sol entraba por la pequeña ventana de la cocina, supe lo que tenía que hacer. No podía dejar que Diane y mi padre se salieran con la suya. No después de lo que habían hecho. Pero también sabía que no podía luchar contra ellos sola. Fue entonces cuando pensé en Jake. Jake Miller era más que un amigo de la infancia. Era la única persona en la que confiaba completamente. Habíamos crecido juntos, persiguiendo luciérnagas y compartiendo secretos. Aunque habíamos tomado caminos separados después de la secundaria, Jake y yo nos mantuvimos en contacto. Siempre había soñado con convertirse en oficial de policía, y ahora era uno de los mejores en la fuerza. Joe me ofreció su viejo teléfono fijo para llamarlo. Mis manos temblaban mientras marcaba el número, pero cuando escuché la voz familiar de Jake, una sensación de calma me invadió. «¿Evelyn?», preguntó,
con un tono que mezclaba sorpresa y preocupación. ¿Qué está pasando? Jaque, dije, con la voz temblorosa. Necesito tu ayuda. Le conté todo. Cuando terminé, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Evelyn dijo finalmente, con voz firme, ¿estás segura ahora? Sí, respondí, mirando a Joe, quien me dio un asentimiento alentador. Bien, quédate donde estás, voy a buscarte. Jaque llegó a la granja más tarde esa tarde. Cuando me vio, su rostro se endureció. Su comportamiento habitual, siempre tranquilo, fue reemplazado por una determinación feroz. ¿Te hicieron esto?, preguntó, apretando la mandíbula. Asentí mientras las lágrimas amenazaban con salir. Intentaron matarme, Jaque. Querían todo, mi negocio, la casa, todo. No se saldrán con la suya, dijo, con una voz firme como el acero. Jaque no perdió tiempo y se puso a trabajar de inmediato. Me pidió cada detalle que pudiera recordar, la comida envenenada, las cuerdas, el bosque. Incluso inspeccionó los moretones en mis muñecas, tomando fotografías como evidencia. Joe, siempre tranquilo y protector, le entregó a Jaque una taza de café y se ofreció a ayudar en lo que pudiera. Gente como esa, dijo Joe, repitiendo sus palabras anteriores, cree que es intocable. Pero nadie está por encima de la ley. Jaque asintió. Voy a demostrarlo. En los días siguientes, Jaque empezó a reunir las pruebas que necesitábamos. Contactó a un experto forense para analizar los restos de la comida. Resultó que me habían envenenado, una pieza clave del rompecabezas. También accedió a los registros financieros y descubrió que Diane había estado desviando dinero de la boutique a sus propias cuentas. Pero el mayor avance llegó cuando Jaque obtuvo una grabación de Diane y mi padre hablando en la boutique. Algunos empleados, que ya sospechaban del comportamiento de Diane, habían grabado en secreto su conversación. En la grabación, Diane se jactaba de su plan para apoderarse de todo, riéndose de lo fácil que había sido manipular a mi padre. Está prácticamente atrapada, dijo Jaque mientras me reproducía la grabación. Esto es el clavo en su ataúd. Escuchar la voz de Diane, tan presumida y cruel, me llenó de ira. Pero debajo de esa ira, había algo más fuerte. Decidí que no iba a quedarme sentada viendo cómo destruía todo por lo que mi madre había trabajado. Iba a contraatacar. Esa noche, mientras yacía en el sofá de la casa de campo de Joe, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Espero que Diane y mi padre me hayan subestimado. Pensaron que era débil, pero estaban a punto de aprender lo equivocados que estaban. Voy por lo que es mío, le susurré. La determinación en mi voz me sorprendió incluso a mí. Esto no se trataba solo de venganza, se trataba de justicia, y estaba lista para la pelea de mi vida. Los días que siguieron fueron un torbellino de preparación y determinación. Jaque trabajó sin descanso juntando las pruebas que necesitábamos. Para asegurarme de que Diane y mi padre enfrentaran la justicia, me quedé en la granja de Joe durante ese tiempo, agradecida por la tranquilidad y seguridad que me ofrecía. Pero sabía que no podía quedarme en las sombras para siempre. Esta era mi lucha y tenía la intención de llevarla a cabo. Jaque me mantenía informada sobre cada avance. Él logró obtener registros financieros que demostraban que Diane había estado falsificando documentos para transferir la propiedad de la boutique a su nombre. El nombre de mi padre también aparecía en esos papeles, y su firma era el sello final de su engaño. Esto no es solo fraude, Evelyn, dijo Jaque una tarde, mientras estábamos sentados en su oficina revisando las pruebas. Es un robo premeditado, y con el envenenamiento, tenemos un caso sólido por intento de asesinato. Al escuchar las palabras dichas en voz alta, sentí un escalofrío. Mi propio padre había dado su aprobación a esto. Mi padre, que solía leerme cuentos para dormir y animarme en las obras de teatro de la escuela, había elegido la codicia de Diane por encima de su propia hija. ¿Crees que realmente serán castigados?, pregunté con voz temblorosa. Jaque me miró con expresión seria. Con lo que tenemos, no tienen ninguna oportunidad, pero tienes que estar preparada, Evelyn. Va a ser difícil. Difícil era un eufemismo.
El día que Jaque informó a Diane y a mi padre que estaban bajo investigación, se desató el infierno. Diane irrumpió en la boutique, con la cara retorcida de rabia. Le gritó al personal, acusándolos de traición e incluso trató de despedir a uno de los gerentes que nos había estado ayudando a reunir evidencia. Jaque estuvo allí en cuestión de minutos. Su espalda destellaba mientras la acompañaba afuera. «Ya terminaste aquí», dijo su voz calmada pero firme. «Vete ahora o te arrestaré en el acto». Mi padre no fue mucho mejor. Me llamó esa noche. Su voz era una mezcla de desesperación y enojo. «Evelyn, ¿qué estás haciendo?», exigió. «Somos familia. No traiciones a la familia de esta manera». La ironía de sus palabras era casi risible. «Me dejaste morir, papá», dije, mi voz firme a pesar de la tormenta de emociones dentro de mí. «Tú y Diane, no me hables de traición». Hubo un silencio del otro lado y luego colgó. Esa fue la última vez que escuché su voz. La investigación siguió avanzando. Jaque logró obtener imágenes de vigilancia de una gasolinera cercana, que mostraban a mi padre y a Diane cargando mi cuerpo inconsciente en su auto la noche en que me dejaron en el bosque. Las imágenes fueron una confirmación visual condenatoria de su crimen. A medida que se acumulaban más pruebas, comencé a sentir una sensación de reivindicación, pero no solo se trataba de mí. Esto era sobre el legado de mi madre, la boutique en la que ella puso su corazón y alma. No podía dejar que arruinaran lo que ella había construido. El punto de inflexión llegó cuando Jaque me llamó tarde una noche. «Los tenemos», dijo con voz triunfante. «El fiscal está presentando cargos por fraude, intento de asesinato, conspiración, van a caer». Evelyn, escuchar esas palabras debería haberme dado alivio, pero en cambio sentí una ola de agotamiento. La lucha aún no había terminado. El juicio sería el campo de batalla final y tenía que estar lista para lo que viniera después. La fecha de la corte llegó antes de lo esperado. Entrar a esa sala del tribunal fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Diane y mi padre se sentaron en la mesa de defensa. Sus expresiones iban desde el desafío hasta la culpa. La fachada pulida de Diane se había agrietado, revelando la persona fría y calculadora que había debajo. Mi padre me miraba a los ojos. Jaque se sentó a mi lado. Su presencia era una fuerza controladora. «Recuerda», susurró, «tienes la verdad de tu lado». La fiscalía presentó el caso con precisión. Los registros financieros, las imágenes de vigilancia, la grabación de Diane presumiendo de sus planes, todo estaba ahí, una pared inquebrantable de evidencia. Cuando reprodujeron las imágenes de Diane y mi padre, mientras me subían al auto, vi a los jurados intercambiar miradas de sorpresa y disgusto. La defensa trató de argumentar que todo fue un malentendido, que solo habían estado actuando en defensa propia contra mi comportamiento errático, pero la evidencia era demasiado abrumadora. Cuando el juicio terminó, estaba claro que el jurado vio a través de sus mentiras. Nunca olvidaré el momento en que se leyó el veredicto, culpables de todos los cargos. Diane y mi padre fueron sentenciados a prisión de largo plazo. Las palabras del juez fueron definitivas, un punto final en su reinado de engaños. Cuando los sacaron en esposas, Diane se volteó para mirarme por última vez y me susurró: «Te arrepentirás de esto». Pero no lo hice, ni por un segundo. Después del juicio, hubo una sensación tranquila de cierre. Diane y mi padre se habían ido, y la boutique finalmente era mía de nuevo. Sentí que podía respirar por primera vez en años. El legado de mi madre estaba a salvo, y yo también, pero la pelea me había cambiado. Ya no era la misma persona que había sido atada y abandonada por muerta en el bosque. Ahora era más fuerte, más decidida, y sabía que esto era solo el comienzo de reconstruir mi vida. El día después del juicio, me paré en el centro de la boutique, asimilando todo, por primera vez en años. El lugar se sentía como si fuera mío otra vez. El gran peso de la presencia de Diane ya no estaba. La boutique ya no era un campo de batalla de manipulación y engaño. Ahora era un lugar de esperanza, tal como mi madre había querido que fuera. Pero el camino de regreso no fue fácil. El daño que Diane y mi padre me hicieron no solo fue financiero, también fue emocional. Habían erosionado la confianza, tanto la mía como la de las personas que trabajaban aquí. Muchos de los empleados habían sido testigos de los juegos de poder de Diane y temían por sus trabajos.
Sabía que tomaría tiempo reconstruir no solo la boutique, sino también las relaciones dentro de ella. Lo primero que hice fue reunir al equipo para una reunión en la misma oficina donde Diane había intentado tomar el control. Les hablé de manera honesta. Gracias por quedarse conmigo. Comencé con voz firme, pero llena de emoción. Sé que los últimos años no han sido fáciles, pero esta boutique no es solo un negocio. Es parte del legado de mi madre y con su ayuda quiero que sea algo de lo que todos podamos estar orgullosos nuevamente. La respuesta fue abrumadora. Hubo lágrimas, risas y, lo más importante, un sentido de unidad. Vi esperanza en sus ojos y eso reavivó mi determinación de seguir adelante. Una de las primeras cosas que hice fue devolverle a la boutique su visión original. Diane había hecho cambios tratando de convertirla en algo que reflejara sus ambiciones superficiales. Revertí esos cambios y recuperé la calidez y la creatividad que habían sido la firma de mi madre. Los tonos suaves, las exhibiciones elegantes y los toques personales fueron restaurados. La boutique se convirtió no solo en un negocio, sino en un lugar donde las personas se sentían bienvenidas, inspiradas y valoradas fuera del trabajo. Comencé a sanar de otras maneras también. Jaque siguió siendo una constante en mi vida. Su apoyo inquebrantable me recordaba que no todos me traicionarían. Se negó a dejarme vivir en la oscuridad del pasado, siempre empujándome a mirar hacia adelante. Una tarde, mientras estábamos sentados en una cafetería cerca de la boutique, me sonrió y me preguntó, ¿qué sigue para Evelyn Grant? ¿Dominación mundial? Me reí, sorprendida incluso de mí misma, tal vez solo un poco. Pero primero creo que necesito tomar un respiro y descubrir quién soy después de todo esto. ¿Quién eres tú?, dijo, inclinándose hacia adelante. Eres una de las personas más fuertes que he conocido. No olvidé esas palabras. Me acompañaron durante mucho tiempo. Me había definido lo que Diane y mi padre me habían hecho, pero ahora me di cuenta de que tenía el poder de definirme a mí misma. No fui una víctima, fui una sobreviviente. En los meses que siguieron, la boutique prosperó, los cambios se notaron y los clientes regresaron emocionados de ver lo que teníamos para ofrecer. Incluso presenté una nueva línea de ropa inspirada en las primeras prendas de mi madre. Llamé a los diseños, la colección de Margaret. Fue un tributo a su legado y se convirtió en un gran éxito, pero la mayor transformación ocurrió dentro de mí. Tomé medidas para asegurarme de que nada como esto volviera a suceder. Consulté con abogados para asegurar la propiedad de la boutique y la casa, y me aseguré de que cada detalle estuviera bien protegido. También comencé terapia para procesar todo lo que había pasado. No fue fácil, pero me ayudó a dejar ir la ira y el dolor que me habían agobiado durante tanto tiempo. La casa también se convirtió en un santuario una vez más. Pinté las paredes, restauré el jardín y llené las habitaciones con recuerdos de mi madre. Ya no era un lugar de conflicto, sino un hogar, un lugar seguro, un refugio donde podía soñar y construir un futuro. Una tarde, mientras estaba en el jardín, el aroma de las rosas floreciendo llenaba el aire. Pensé en mi viaje, desde el momento en que Diane y mi padre intentaron destruirme, hasta el bosque donde me dejaron por muerta, pasando por la sala del tribunal donde recuperé mi vida. Había sobrevivido y salí más fuerte. Joe Carter, el amable granjero que me había salvado, seguía siendo un querido amigo. Lo visitaba a menudo y cada vez que lo veía, le llevaba pasteles frescos de la panadería cerca de la boutique. Él sonreía y decía, «Eres una luchadora, Evelyn, no lo olvides nunca». Yo no lo sabía, pero ahora sabía que la resiliencia no se trataba solo de sobrevivir, sino de prosperar, de tomar lo que la vida te arroja y convertirlo en algo hermoso. Mientras escribo esto, sentada en la oficina de la boutique, rodeada de los diseños de mi madre y la risa de mis empleados, siento una paz inmensa. Diane y mi padre pudieron haber intentado robarme todo, pero no lo lograron. Solo me hicieron más fuerte, más decidida a proteger lo que es mío. La vida no es perfecta, pero es mía, y eso es suficiente. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que la traición que viví no fue el final de mi historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo en el que aprendí a defenderme, a confiar en las personas que realmente se preocupan por mí y a nunca dejar que nadie apague la luz que mi madre me dejó. Esta es mi historia, y aún no ha terminado, pero por ahora, estoy en paz, y creo que esa es la mayor venganza de todas. Oh, Ted, estabas en casa.
Tomé prestado tu auto. Frente a su hermano, Ashley actúa con dulzura. Lo siento, Ashley. Megan no es muy considerada. No te preocupes, como agradecimiento por prestarme el auto, Megan, lo llené de gasolina. Qué considerada eres, Ashley. Mira, Megan. Ashley sí es atenta. Ted sonríe y le acaricia suavemente la cabeza. Bueno, ya me voy a casa. Nos vemos luego, Ted. Nos vemos, Megan. Megan le sonríe cálidamente a Ted y luego me lanza una sonrisa fugaz, pero extraña. ¿Qué fue eso? Me da escalofríos. Después de que se va, reviso el auto por si acaso. No tiene rayones y, tal como dijo, el tanque está lleno, pero algo no me cuadra. No puedo sacarme de la cabeza su sonrisa espeluznante. Ashley es mucho más madura, aunque seas malo con ella. Te devuelve el auto con el tanque lleno. Deberías aprender de ella. Ted se acerca por detrás, sonriendo. ¿Qué haces aquí afuera todavía, Ashley? Voy a revisar dentro del auto. ¿En serio? Me voy a enojar. Ted se molesta porque sospecho de la buena voluntad de su querida hermana. Quiero decir, en realidad no te culpo, continúa Ted. También prefiero viajar en coche, pero lo comparto porque lo usas tú. Al escuchar esto, se me ocurre una idea. Entonces, mañana no usaré el auto, para que tú puedas llevarlo. ¿En serio? Genial. Tengo una reunión importante temprano en la mañana. Qué suerte que el tanque está lleno. Estoy deseando que llegue mañana. Veo a Ted entrar a la casa con una sonrisa de satisfacción. Me llamo Megan. Vivo con mi esposo Ted y nuestra hija, Candice, que está en la secundaria. Voy a llegar tarde hoy porque tengo una fiesta con bebidas. Entendido, pero no bebas demasiado. Tienes trabajo mañana. Está bien, lo prometo. Lo siento, Candice, hoy no podré recogerte de la prepa. Haz tu mejor esfuerzo en tus estudios. Está bien, mamá, pero no olvides mi recuerdo. ¿Qué recuerdo? Este tipo de conversación es algo típico en cualquier hogar, y se siente reconfortante. Así hemos vivido en paz hasta ahora. Ted y yo nos conocimos cuando éramos compañeros de trabajo. Entramos a la misma empresa después de graduarnos de la universidad. Empezamos a hablar cuando, en una fiesta, nos sentaron juntos. ¿Es esta tu sobrina?, le pregunté, señalando el protector de pantalla en su teléfono. Era una linda foto de Ted deslizándose por un tobogán con una niña pequeña. No, es mi hermana. Solo somos 2 hermanos. ¿Tienen mucha diferencia de edad? Sí, 12 años. Ahora está en quinto de primaria. Se llama Ashley. Linda, ¿no? Ted estaba claramente enamorado de su hermana pequeña y no dejaba de mostrarme muchas de sus fotos. Desde que era pequeña, Ashley me seguía a todas partes. Era realmente adorable. Me salté muchas actividades del club solo para ver a Ashley. A menudo, Ted miraba con nostalgia las fotos de la infancia de su hermana. Siendo hija única, no entendía completamente los sentimientos de Ted, pero me imaginaba que Ashley debía sentirse muy feliz de ser tan amada por su hermano. En el fondo, deseaba tener un hermano así. Sentí un poco de envidia. Con el tiempo, Ted y yo comenzamos a salir, y nos casamos cuando yo tenía 25 años. No podía imaginarme trabajando mientras criaba a mis hijos, así que dejé mi trabajo cuando quedé embarazada. ¿De verdad podré ser una buena madre? Nunca he cuidado a un bebé antes. No te preocupes, yo solía cambiarle los pañales a Ashley e incluso la bañaba. Todo estará bien. Ted me apoyó mucho durante mi embarazo, especialmente cuando me sentía emocionalmente inestable. Me ayudó con la crianza de nuestra hija y, hasta la fecha, sigue siendo un gran apoyo. Gracias a su naturaleza familiar, siempre ha apreciado a nuestra hija. Planea viajes familiares para los cumpleaños. Recoge voluntariamente a nuestra hija de sus clases de refuerzo. Éramos una familia feliz. Pensé que esta vida continuaría para siempre. Sin embargo, todo comenzó a romperse hace 2 años, cuando Ashley se mudó cerca de nuestra casa. No sé por qué eligió ese momento para mudarse tan cerca de nosotros, pero nuestro matrimonio empezó a cambiar desde entonces. Al principio pensé que Ted y Ashley eran tan cercanos como siempre, pero pronto comencé a sentirme incómoda. Ted, quiero ir de compras contigo. Wesley está trabajando hoy y estoy sola. Ashley simplemente entraba a nuestra casa y hablaba con Ted de una forma súper dulce, como su esposo. Wesley generalmente trabajaba los fines de semana. Ashley solía pasar mucho tiempo en nuestra casa durante esos días. Ven cuando quieras. Es agradable que viva cerca, le decía Ted, claramente encantado con su querida hermana. Al principio,
Sus visitas me parecían reconfortantes, pero poco a poco me cansé de que viniera sin avisar. La comida de Megan está deliciosa. ¿Puedo tomar otro trozo de pollo frito? Claro, come todo lo que quieras, le respondía. Ese pollo lo hice porque es el favorito de mi hija Candice, pero Ashley siempre comía mucho más que cualquiera. Mi hija parecía algo fastidiada por la falta de límites de su tía. ¿No confías demasiado en nosotros? Parece que cenas aquí todas las semanas, dijo Candice un día, medio exasperada. Con el tiempo, decidí hablar de mi frustración con Ted. Está bien, Ashley está sola, no pasa nada, me respondió Ted, ignorando completamente cómo me sentía. Pero Wesley dijo que estaría en casa a las 7 de la tarde. ¿No sería mejor que ella esperara en su propia casa y cenaran juntos como pareja? Insistí. Para Ted, Ashley es su amada hermana de sangre, pero para mí, es una extraña, incluso en mis días libres, que son muy valiosos para mí. Sus visitas constantes me impedían descansar. Quería que Ted fuera quien se lo dijera, pero Ashley empezó a venir con menos frecuencia solo después de que él se enojara cuando mencioné algo. Megan, ¿de plano no te gusta Ashley? No es eso, Ted, pero en nuestros días libres, solo quiero que pasemos tiempo en familia. Ashley es 12 años menor que nosotros. Sé amable con ella, respondió él. Puede que tenga 12 años menos, pero ya no es una niña. Ted tiene 30 años. Estaba cansada de la atención interminable de Ted hacia su hermana y de lo susceptible que se ponía cada vez que la mencionaba. Él no se daba cuenta de cómo me sentía, y su actitud desconsiderada solo empeoró con el tiempo. Al principio, Ashley venía solo los fines de semana, cuando Ted estaba en casa, pero poco a poco comenzó a venir entre semana también. Megan, ¿podrías llevarme de compras? No tengo auto. Intentó aprovecharse, no solo de Ted, sino también de mí, para hacer sus mandados. Lo siento, Ashley, estoy trabajando ahora mismo, le respondí. Había dejado mi trabajo cuando mi hija empezó la secundaria para ser ama de casa, pero convertí mi pasatiempo de hacer accesorios en un negocio. Trabajaba desde casa creando manualidades, las vendía, y con la ayuda de mi hija, las promocionábamos en redes sociales. Estaba logrando un ingreso decente con eso. Así es, supuse que eras tú quien me ayudaría, dijo Ashley, como si fuera obvio. ¿Estás libre, ya que estás en casa? El tono de Ashley era indiferente, pero sus palabras eran desconsideradas y comenzaban a molestarme cada vez más. Entonces, ¿podrías prestarme el auto? No veía problema en prestárselo. Pensé que era un pequeño favor, así que accedí, pero un día me arrepentí de esa decisión. Mamá, ¿chocaste el auto en algún lado?, me preguntó mi hija de repente cuando fui a recogerla de su tutoría. ¿Qué? No, claro que no. Es que el lado trasero izquierdo está abollado. Me sorprendí, revisé el auto cuando llegamos a casa y, efectivamente, el lado trasero izquierdo estaba abollado y rayado, tal como mi hija había dicho. De inmediato, la cara de Ashley me vino a la mente. Ella había tomado prestado el auto el día anterior. No había manera de que no hubiera notado un daño tan evidente. Sin embargo, cuando devolvió las llaves, actuó como si nada hubiera pasado. Se rió y dijo: «Te lo devuelvo, gracias». Aunque fuera un accidente, lo normal sería disculparse, ¿no? ¿En qué estaba pensando? Sentí como la ira brotaba dentro de mí. Llamé a Ted, que acababa de salir de bañarse, y lo llevé al estacionamiento. ¿Qué pasó? Aunque me acabo de bañar, se quejó Ted, algo molesto. Ashley había estado pidiéndome prestado el auto con frecuencia, y esta vez lo abolló. Además, no mencionó nada sobre el daño. Ted acarició el rasguño, quedándose sin palabras por un momento. Está bien, Ashley es una conductora inexperta. Eso no importa, Ted. Dañó el auto de otra persona. No necesariamente. Tal vez fue un accidente. ¿Accidente o no? Lo normal sería mencionarlo y disculparse. Ted me miró con curiosidad, comenzando a molestarse. ¿Estás segura de que fue Ashley quien lo dañó? ¿Qué quieres decir con eso?, respondí, confundida. Bueno, no puedes estar 100% segura, ¿verdad? Es posible que tú lo hayas hecho sin darte cuenta. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que no me di cuenta de un golpe tan obvio? Ted, incapaz de pensar objetivamente cuando se trataba de su querida hermana, me dejó tan frustrada que perdí la energía para seguir discutiendo. El tema nunca se resolvió, y Ashley dejó de venir a nuestra casa por un tiempo, probablemente sintiéndose un poco culpable por no mencionar la abolladura. Pensé que al menos se mantendría alejada, pero esa esperanza duró poco. Un día apareció de nuevo sin avisar.
Solo déjame usar el baño antes de irme, dijo mientras irrumpía en la casa antes de que pudiera responder. Usa el baño antes de salir de tu casa, pensé, mientras esperaba con una mirada exasperada. Ashley regresó luciendo aliviada y me soltó. Megan, estás ocupada, ¿verdad? Yo misma conduciré, así que préstame el auto. ¿Qué audaz pedido? Primero debería haberme agradecido por usar el baño, pero en lugar de eso, como si nada hubiera pasado, volvió a pedirme el auto. La miré con enojo. No lo necesito hoy, pero no quiero prestártelo. Realmente no tenía intención de volver a prestárselo nunca más, pero, siendo sincera, lo necesitaba para las actividades de mi hija ese día. Ashley frunció el ceño visiblemente molesta. Eso está mal. ¿Qué vio Ted en alguien como tú? Se lo voy a decir. Ashley cerró la puerta de un golpe tan fuerte que hizo un ruido tremendo. ¿Era necesario enojarse así? Yo solo le había dicho que no podía prestarle el auto porque lo necesitaba. Primero abolla el auto, luego no agradece ni siquiera por usar el baño, y encima descarga su enojo en objetos cuando las cosas no salen como ella quiere. Presenciar su actitud me hizo arrepentirme profundamente de estar emparentada con ella por matrimonio. Bueno, al menos logré decirle que no de manera firme, y me sentí agradecida de que se fuera sin causar más problemas. Mientras lidiaba con esta situación, Candice llegó a casa. ¿Papá está usando el auto? No, nadie lo está usando. Entonces, ¿por qué no está en el estacionamiento? La sangre se me fue del rostro. Corrí hacia la ventana que daba al estacionamiento. El auto no estaba, había desaparecido, y las llaves también. Esa mujer debió haber robado las llaves mientras fingía usar el baño. Eso no es diferente de un ladrón. Temblaba de rabia cuando la voz de mi hija me trajo de vuelta a la realidad. Mamá. Espera un momento. Rápidamente llamé a un taxi y logré despedir a Candice a tiempo para su actividad. ¿Qué tan egocéntrica puede ser esa mujer?, pensé, frustrada e incapaz de concentrarme en las tareas del hogar. Caminé de un lado a otro por la casa, esperando su regreso. 2 horas después, Ashley llegó como si nada hubiera pasado. ¿Qué estabas haciendo? Te dije que el auto estaba en uso. Robaste las llaves. Lo que hiciste no es diferente de un robo. Abrí la puerta del lado del conductor en el estacionamiento mientras desataba mi ira. Ashley me miró, y por un momento su rostro se torció, pero luego se burló con un resoplido. Es indecoroso gritar y vociferar afuera, dijo con descaro. ¿Quién es la que me llevó a este estado?, repliqué. No mostró el menor remordimiento. Dándome cuenta de que seguir discutiendo era inútil, decidí revisar el auto. Seguramente no lo has dañado hoy, ¿verdad? Le solté mientras los recuerdos del incidente pasado cruzaban por mi mente. ¿Qué estás haciendo? No golpeé nada. Soy una buena conductora. Ignorando su voz, inspeccioné cuidadosamente el auto. Parecía que esta vez no había ningún golpe. Oh, necesito ir a recoger a Candice pronto, dije para mí misma, pero de repente el indicador de gasolina llamó mi atención. Espera, ¿qué? El tanque estaba casi vacío. Ayer tenía más de la mitad, pero ahora no quedaba prácticamente nada. Hice un viaje largo, se jactó Ashley. Contuve mi enojo y le respondí, te dejé el auto, lo mínimo que puedes hacer es llenarlo de gasolina. Necesito recoger a Candice ahora, y si no hay gasolina, eso causa problemas a la siguiente persona que lo use. Intentar discutir con ella no tiene sentido, así que traté de explicarle de la forma más amable, no necesitas ser tan tacaña. Pero su respuesta me dejó helada. Soy 12 años más joven que tú. Además Ted apoya económicamente la casa. Eres realmente codiciosa. Con esa actitud, algún día Ted se va a cansar de ti. Dicho eso, se fue rápidamente. Es inmune al sentido común. ¿Cómo puede alguien crecer para ser tan egocéntrica? Hoy necesito asegurarme de que Ted le hable con firmeza sobre esto, pensé. Tomé una decisión. Cuando Ted llegó a casa, le conté todo lo que había sucedido. Es nuestro auto, pero no podemos usarlo cuando lo necesitamos porque Ashley simplemente toma las llaves sin permiso. Cuanto más lo recordaba, más me enojaba, pero traté de explicarle lo más calmadamente posible. Ted, sin embargo, respondió, bueno, para Ashley nuestra casa es como su propia casa. No, eso no tiene ningún sentido, repliqué con firmeza. Hoy tuve que apresurarme a cargar gasolina porque estaba casi vacía, y luego todavía ir corriendo a buscar a Candice. Probablemente Ashley no ha ido mucho a una gasolinera. ¿Qué se suponía que significaba eso para controlar mi ira? Respiré profundamente. Esta vez, realmente quiero que Ted le hable.
Ella necesita pedir permiso antes de tomar prestado el auto, y si lo usa, debe llenarlo de gasolina. Incluso en las relaciones cercanas se requieren modales, solo hay que pasar por alto algunas cosas. Ashley es 12 años menor que nosotros. ¿Qué clase de excusa es esa de ustedes dos?, me dije mientras la ira explotaba. Ella tiene 30 años. Es una adulta completamente desarrollada. No es algo por lo que enojarse tanto. Mira, compré el auto con mi dinero, lo lleno de gasolina, y mientras no crea que eso sea un problema, está bien. Es su dinero, ¿yo no pude? No me atrevo a discutir más. Hubo un tiempo en que Ted era el único sustentador de la familia, pero yo me ocupaba de todo en casa como madre y ama de casa, ayudando a mantener la familia en marcha. Cuando Ted traía a sus colegas a casa, yo los entretenía y preparaba el almuerzo. Todos los días manejaba nuestras finanzas. Y ahora, incluso tengo mis propios ingresos. A pesar de todo eso, al escuchar esas palabras de Ted, quien pensé que estaba cuidando de mí y de nuestra hija, pasé de la ira a la desesperación. Ya tuve suficiente. Solo haz lo que quieras. Ya no somos una familia feliz, me di cuenta dolorosamente y lloré sola en el baño unos días después. Sin arrepentirse, volvió. No dejaré que pase lo mismo, me dije a mí misma. Inmediatamente puse las llaves del auto en mi bolsillo. Megan, estoy tomando prestado el auto. Necesito usarlo ahora. Está bien. Está bien. Ella irrumpió en la casa y comenzó a buscar las llaves del auto. ¿Normalmente están aquí? Qué audacia de su parte intentar robar las llaves abiertamente. Al notar mi mirada desdeñosa, Ashley se puso roja y gritó: «Eres una vieja bruja mala. Le voy a decir a Ted». Con eso, sacó su teléfono y comenzó a llamar. Ted, que estaba en el trabajo, no contestó. Está trabajando. Después de un rato, ella sonrió brevemente y luego empezó a llorar. Llora. Ted, Megan está siendo mala y no me quiere prestar el auto. ¿Por qué te casaste con alguien así? Luego le arrojó el teléfono. Yo aquí, siendo regañada por Ted. ¿Por qué no le dices que no me llame?, respondí el teléfono, exasperada. Cosas tan triviales no son triviales. Ashley está llorando. ¿Hablas en serio? Me quedé sin palabras. ¿Qué estás haciendo como adulta? No me lastimes, preciosa hermana. No le estoy haciendo daño, todo es una actuación. Necesito el auto, así que no puedo tomarlo prestado. Ella se enoja y te llama por algo tan trivial. De repente, escuché el sonido de un motor de auto desde afuera mientras estaba distraída con el teléfono. Ted debe haber robado las llaves del bolsillo de mi chaqueta. Genial, tengo que irme pronto. Si crees todo lo que dice, te vas a arrepentir. Ted seguía hablando por teléfono, pero colgué. Por la noche, cuando Ted llegó a casa. ¿Dónde está él? Tu querida hermana se lo llevó y no lo ha devuelto. Deja de hablar así de ella. Ambos nos dimos la vuelta, irritados, y entonces sonó el timbre. Oh, Ted, ¿estabas en casa? Tomé prestado el auto delante de su hermano. Ashley actuó con dulzura. Lo siento, Ashley. Megan no está siendo muy considerada. No te preocupes, como agradecimiento por dejarme el auto, lo llené de gasolina. ¡Qué hermana tan capaz! Ver, Megan, Ashley es considerada. Ted sonrió y acarició suavemente su cabeza. Luego me voy a casa. Nos vemos luego. Nos vemos, Ted. Tú también, Megan. Le sonrió cálidamente a Ted y luego me dio una mirada fugaz pero inquietante. ¿Qué pasa con eso? Me dio escalofríos. Después de que se fue, revisé el auto por si acaso. No había rasguños y, tal como dijo, el tanque de gasolina estaba lleno. Pero algo me molestaba. No podía quitarme de encima su sonrisa espeluznante. Ashley es mucho más madura. Aunque seas mala con ella, te devuelve el auto con el tanque lleno. Deberías aprender de ella. Ted se acerca por detrás sonriendo. Voy a revisar dentro del auto, ¿de qué dudas? Ashley, en serio, me voy a enojar. Ted está muy enojado porque cuestioné las buenas intenciones de su hermana. Quiero decir, en realidad preferiría viajar en auto también, pero lo tolero porque lo usas. Al escuchar las palabras de Ted, se me ocurrió una idea. Entonces no usaré el auto mañana para que puedas viajar con él. Ted es realmente increíble. Tengo una reunión importante a primera hora de la mañana.
Por suerte, el combustible está lleno. Espero con ansias el día de mañana. Vi la espalda de Ted cuando entró felizmente a la casa, y a la mañana siguiente, viajar en auto es muy cómodo. Ted salió de la casa vestido con su traje favorito para una reunión importante. Poco después, se escuchó un grito desde el estacionamiento. Esa chica debe haber preparado algo. Salí exasperada. ¡Ay! ¿Qué estaba haciendo Ted tanto alboroto? Dudé un poco mientras me acercaba. Vi que la parte de atrás de su traje estaba cortada. Megan, ¿qué pasa? En el momento en que me senté, algo me apuñaló por la espalda. ¿Qué ha hecho ahora? Me relajé. Revisé el asiento del conductor y allí, en el medio, algo brillante me llamó la atención. Era una hoja de afeitar que había sido puesta allí. No puede ser. Si hubiera. Me quedé sentado allí, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué se supone que significa esto? Lo sabes, desde que Ashley devolvió el auto anoche, nadie más lo ha usado. Ted no estaba convencido, pero miró su reloj y dijo: «Oh no, voy a llegar tarde». Ted se cambió rápido y salió corriendo de la casa. No iba a tomar el tren. Sentí un poco de pena por Ted, pero ¿en qué demonios estaba pensando esa chica al hacer algo tan peligroso sin importar nada? Debo mantenerme lejos de ella, de lo contrario podría, no solo me pone en peligro a mí, sino también a mi preciosa hija. Mientras estaba paralizada de miedo, sonó el teléfono. Era ella. «Hola, es tu culpa», Ted me regañó, dijo furiosa al otro lado de la línea. Aunque sea su hermana, este incidente realmente lo molestó. Finalmente, Ted parece haber recuperado el sentido común, y yo me sentí un poco aliviada. «Pero, ¿por qué dejaste que Ted manejara?», empezó a contar su plan. Me mantuve firme y le respondí con firmeza. Asumí la responsabilidad. Después colgué. Inmediatamente llamé a alguien y pregunté: «¿Qué pasó?». «Sí, por favor, ven esta noche». Esa persona aceptó venir a nuestra casa esa misma noche. Ya no la dejaré hacer lo que quiera. Me senté frente a mi computadora y comencé a trabajar en silencio esa noche. Ted ha estado nervioso desde que llegó a casa. Aparentemente, fue regañado por su jefe por llegar tarde a la reunión importante y su traje favorito estaba arruinado. Manteniendo el ceño fruncido en su rostro, me preguntó: «¿Dónde está Candice?». «Se quedará en casa de una amiga esta noche. No quiero que Candice vea todo este lío». Arreglé para que se quedara en casa de un amigo cercano. Probablemente siente que algo no está bien. «Estoy de tu lado», mamá me dijo antes de irse, y sus palabras me dieron la fuerza para seguir firme. En ese momento, sonó el timbre. «Perdón por la hora», dijo alguien al entrar. Era su esposo Wesley, la persona con la que había hablado más temprano ese día. Sí, me había comunicado con Wesley, y junto a él, estaba ella, haciendo pucheros, como si pensara que era mejor contar el incidente en el que pudo haber causado daño. Revelé todo lo que había pasado hasta ahora. «Lamento mucho lo que ha pasado», dije. «Mi esposa me ha causado muchos problemas. Escuché que ella a veces tomaba prestado su auto. Le di dinero para la gasolina, pero parece que no lo usó para eso». «Sí, ella nunca aceptó el dinero», respondió Wesley, fulminándola con la mirada. «Ashley, ¿qué pasa? ¿Dónde está el dinero para la gasolina? ¿Con qué frecuencia lo necesitas para usar el auto?», preguntó, levantando la voz. Ashley hizo una mueca, mientras Wesley la miraba fijamente. «Nuestro auto tiene una cámara en el tablero, así que sé a dónde fuiste», dije. Ashley entró en pánico al escuchar eso. «Solo estaba de compras», respondió rápidamente. «Hay una tienda en el próximo pueblo que vende cosas orgánicas y sin aditivos. Quería darle a Wesley buena comida, pero es cara, así que usé el dinero de la gasolina para las compras». Mientras seguía buscando excusas, la mirada de Wesley se volvió fría. «¿Quién es Shaun, con quien estabas en el auto?». «Shaun, no eras tú, ¿verdad?». Ashley se quedó en silencio. «Di la verdad», insistí. «La cámara del tablero grabó todo dentro del auto». Desde el principio supe que algo no estaba bien. Una persona que es un conductor inexperto no haría viajes largos y luego se quedaría sin gasolina. Esa intuición me llevó a revisar la cámara del tablero, y fue ahí cuando descubrí lo que había estado haciendo. Estaba dispuesto a mantener esto en silencio si cambiaba sus costumbres. Sin embargo, Ashley, que ya había logrado poner a Ted de su lado para hacer lo que quería, comenzó a salirse de control. Finalmente, cometió un delito, así que le envié sin descanso los datos de la cámara a Wesley. Ella comenzó a sollozar.
fue solo un poco de diversión. Es porque Wesley siempre está trabajando y siempre juega conmigo. Llora y me mira con el ceño fruncido. Eres realmente lo peor. Hubiera sido mejor si fueras tú quien salió lastimada, me dijo. Dame un respiro, gritó Wesley, temblando. Megan, realmente me disculpo. Wesley se disculpó varias veces. Él no hizo nada malo. Si acaso él es la verdadera víctima de su infidelidad. Solo sentí mucha pena por él. Una persona que puede dañar fácilmente a los demás no puede ser considerada familia. Nunca imaginé que la persona que amaba haría algo así. Él también debe estar en shock. Mi mente está hecha un desastre. Lo siento, primero tengo que ir a casa. Espera. Wesley, dije. Se quitó la mano de encima y se quedó sola con la cabeza gacha. Parecía que finalmente se dio cuenta de lo grave de la situación mientras se desplomaba. Finalmente se dio cuenta de la magnitud de su error. Pero había otra persona. Más allá de salvar a Ashley, ella no tiene la culpa. Wesley es terrible. Ted, que miente fácilmente, roba a los demás, intenta herir a las personas con un arma, engaña y traiciona a su pareja. Sentí que Ted, que aún defiende a esa mujer, era tan peligroso como ella. Ted, ¿qué soy yo para ti? No importa lo irracional que sea, siempre te pones de su lado, ¿verdad? Incluso con la aventura. Ella claramente tiene la culpa. Entonces, ¿por qué la defiendes? Ted ha estado ahí para mí en las buenas y en las malas. Contaba con él para entender mi punto, pero su respuesta fue una verdadera decepción. Después de todo, solo eres un extraño. ¿Qué hay de malo en defender a mi hermana? ¿Qué está relacionada por sangre? Respondió Ted desafiante. Eso fue todo. Decidí terminar con todo ese día. Al día siguiente me comuniqué con mis padres mientras Ted estaba en el trabajo. Llevé a Candice y regresé a la casa de mis padres unos días después. Ted se dio cuenta de que nos habíamos ido y empezó a llamarme mucho. De mala gana respondí, y escuché a un hombre de más de 40 años llorando y suplicando. Megan, yo estaba equivocado. Por favor, no te divorcies de mí. ¿Qué está diciendo ahora? Dijo. Me negué firmemente a su petición. No quiero estar con alguien que duda de su esposa. ¿Y Candice, no necesita un padre? Solía amar al papá del pasado, pero odio al padre actual, que no aprecia a la madre y es rechazado por su hija. Ted estaba profundamente sorprendido, pero esa fue su propia decisión. De ahora en adelante, nos comunicaremos a través de abogados. Con un abogado que Wesley nos presentó, rápidamente acordamos cómo dividir la propiedad y la manutención de los hijos. Un mes después, se concretó nuestro divorcio. Mientras tanto, Wesley también me dijo que había decidido divorciarse de Ashley, porque su engaño fue la causa. Wesley le reclamó 220,000 pesos como compensación. En realidad no quiero el dinero, solo quiero que ella reflexione, me dijo. Siento lo mismo, espero que se arrepienta seriamente de traicionar a su pareja. He estado con él casi 20 años y ha sido una buena persona. Ojalá encuentre la felicidad, al igual que yo. Es poco probable que vuelva a ver a Wesley, pero al final, nos deseamos felicidad y nos dimos un firme apretón de manos. Ha pasado un año. Le pregunté a mamá si mi amigo puede quedarse esta noche. Está bien, ¿qué deberíamos cenar? Quiero tu pollo frito especial, quiero que mi amigo lo pruebe. Con una petición tan feliz, no pude evitar estar emocionada. Candice y yo nos miramos y nos reímos. Ahora vivo con Candice en un apartamento. Antes vivíamos con mis padres, lo cual era cómodo y tranquilo, pero como estábamos bastante lejos de la escuela secundaria de Candice, decidimos alquilar un apartamento cerca de su escuela. El dinero está bien. De hecho, con las ventas de joyas que he estado haciendo, gano tanto como mi exmarido lo hacía antes de nuestro divorcio. Él no sabía eso ni se imaginó que yo ganaba tanto. Probablemente por eso se engañó, pensando que yo estaba pagando el auto y la gasolina. Sentí profundamente que divorciarme era lo correcto. Ashley, la que está causando todo el caos, fue expulsada por Wesley y ahora supuestamente vive en el pequeño apartamento donde se hospeda Ted. Ted, ¿puedes prestarme algo de dinero?, me pidió. Todavía no trabaja. Se aprovecha de Ted sin vergüenza. Es probable que repita los mismos errores que realmente cometió. Necesita a alguien que se preocupe por ella de verdad y que la reprenda seriamente. No alguien como Ted que solo la mima después del divorcio. Respondí una llamada de Ted solo una vez. En ese momento, finalmente se dio cuenta de lo egoístas que eran las acciones de Ashley. Hiciste que Ashley fuera así. Cuida de tu linda hermana hasta el final y por favor mantente fuera de nuestras vidas. Desde entonces no he estado en contacto con mi exmarido. Estoy caminando por un nuevo camino en la vida con mi hija, lleno de
alegrías inesperadas, tranquilas y pequeñas. Mamá, yo te ayudaré a hacer el pollo frito. Realmente sí quiero poder hacerlo como tú, dijo Candice, mientras nos reíamos. Nos quedamos juntas en la cocina y luego, rodeadas de sus amigas, disfrutamos de una animada mesa de cena. La vida es mucho mejor ahora. Estoy tan aliviada de haberme divorciado de mi exmarido. Quiero ser como mamá, aunque soy solo una ama de casa común y corriente, sin calificaciones. Cuando dije eso modestamente, Candy se negó con la cabeza. Tienes un sentido de justicia más fuerte que nadie. Siempre señalas lo que está mal. Quiero ser una mujer fuerte como tú, me dijo. Ella me ha estado observando de cerca. Sentí una oleada de felicidad. No puedo esperar a ver en qué tipo de mujer fuerte se convertirá en el futuro.